comenzar con este espacio radial. Esperemos que todos y todas estén muy bien. Les contamos que esta iniciativa comunicacional surge desde el grupo de trabajo Proyecto Nuevo Hospital Público y Cultural en el territorio de Panguipulli, que funciona de manera voluntaria y autogestionada desde agosto del 2021. Por nombrar algunas de las agrupaciones o espacios institucionales que participan, tenemos el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, PESPI, tenemos la Seremía de Salud Los Ríos, el Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, y en el caso de Panguipulli tenemos 4 mesas de salud intercultural. Una que está en el CEFAM de Panguipulli, otra que está en el CEFAM de Coñaripe, en la Estación Médico Rural de Pucura, la Posta de Salud Rural Lago Neltume y el Centro Comunitario de Salud Familiar de Liquí. También participa de este grupo de trabajo Proyecto Nuevo Hospital Público Intercultural en el territorio Panguipulli, Bosque Modelo Panguipulli, Parlamento Mapuche de Coscós. Y bueno, si se me queda alguno en el tintero, Rodrigo va a ir complementando porque ha sido parte importante y activa de este espacio de articulación, de complemento, de diálogo y participación vinculante, que con el curso de los programas vamos aprendiendo las diferencias en lo que son los modelos de participación. Este trabajo se vio dinamizado, un poco se estrenó fuertemente comunitariamente en un seminario que se desarrolló a fines de agosto en Pocura, que se llamó Seminario de Experiencias de Gestión y Atención Intercultural en Centros de Salud Hospitalarios en el Gualmapu. Y contarles que se contó con el financiamiento o la subvención del gobierno regional de Los Ríos, con lo cual pudimos llevar a cabo el seminario y estos espacios de difusión. Rodrigo, si quieres presentar tú a nuestro invitado de hoy, te doy el pase. Sí, bueno, gracias María José. Primero presentarme yo, soy Rodrigo Manzano, médico acá del CEFAM de Panguipulli, y que, bueno, como relataba María José, estamos llevando adelante esta serie de programas para abordar el tema de salud intercultural en la perspectiva de lo que está trabajando las mesas de salud intercultural junto con este grupo que se arma alrededor de hace un año más o menos, el proyecto del nuevo hospital de Panguipulli, que esperemos esté lo antes posible en camino. Bueno, hoy día tenemos un invitado especial, ¿no es cierto?, con alta conexión con los equipos de salud de acá de Panguipulli, nada más que Sergio Cañoqueo Huircapán, un peñi que actualmente está viviendo en Padre Las Casas. Él es historiador, historiador mapuche, ha tenido a pesar de su corta edad, ha tenido una importante impronta respecto al estudio de la historia en el Gualmapu, y también incluso también nos ha apoyado en distintos momentos acá en Panguipulli, los equipos de salud que trabajamos el aspecto intercultural. Nos ha apoyado en algunos estudios y algunos procesos de sensibilización precisamente para los equipos. Así que bienvenido, Sergio. Tú sabes que Panguipulli es tu casa, así que, bueno, acá te dejamos el espacio también para conversar estos minutos. Okay. Oye, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato conversar con mis amigos de Panguipulli, muy gratos recuerdos. Y también, o sea, mucho trabajo, digamos, que hemos hecho ya tanto en terreno como en capacitaciones con funcionarios, así que súper contento de que a uno lo inviten. Bien, gracias Sergio. Contarles también a quienes nos están viendo, escuchando, que Sergio es docente, en este momento docente de la Pontificia Universidad Católica sede Villarrica, ¿no es cierto?, donde está sesiona el Centro de Estudio de Investigaciones Indígenas, y además tiene, como explicaba un poco antes, también publicaciones en libros y artículos y revistas respecto a distintas temáticas de la historia del pueblo mapuche. Claro, sin más, podríamos dar paso a esta primera pregunta, que es bien introductoria, que nos cuente, según tu investigación, tu experiencia en los territorios, lo que te ha tocado observar, cómo se ha desarrollado la interculturalidad en el ámbito de la salud. Bien, esta es una de las historias que podrían llamarse historias secretas, digamos, del trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque el trabajo comunitario en salud viene desde finales de los 70, o sea, incluso
en algún momento, por ejemplo, yo conversaba con Rosendo Buenhumán, que fue diputado mapuche en el 72, y ya existía la idea, digamos, de avanzar en un proceso de interculturalidad en salud. Las organizaciones mapuche habían solicitado básicamente postas rurales, habían solicitado, digamos, más acceso a la salud occidental, justamente porque en ese momento habían demasiadas enfermedades, digamos, que tenían que ver con enfermedades con el contacto con el mundo no mapuche. Entonces, esas enfermedades, claro, por generaciones generaron estragos. Entonces, eh, se buscaba esa accesibilidad a la salud, pero también en un momento, como yo les mencionaba, en los 70 ya se estaba planteando en cómo combinar ambos sistemas de salud. Bueno, después viene el golpe, eh, eh, pero ya en el 78 Pinochet ya tenía un plan de, digamos, de desarrollo, sobre todo hacia el mundo rural y hacia las fronteras. Hacia las fronteras. ¿Por qué? Y esto tenía que ver con un tema modernizador, tenía que ver con un tema de que se sentía que las personas que vivían tanto en las zonas rurales como los mapuches, así como la gente que vivía hacia la cordillera, que también mayoritariamente en estas regiones son comunidades mapuches, estaban aisladas del Estado. Entonces se fueron instalando postas rurales como escuelas y retenes como una forma de mostrar, digamos, de que el Estado estaba ahí. Pero paralelo a eso, también en las ONG comenzaron a desarrollarse investigaciones, y trabajos, digamos, con temas de salud, desde huertos medicinales. eh, de hecho, hay un clásico que justo lo tengo aquí, que es Medicina y Cultura en la Araucanía, que en el fondo, si bien es un libro que se publica en los 90, este libro recoge todo ese trabajo de hormiga que se venía haciendo entre antropólogos, algunos médicos, digamos, que le interesaban estos temas, enfermeras, por ejemplo, Ana María Alarcón, por ejemplo. Se generaron levantamientos, por ejemplo, de algunos temas en salud, algunas prevalencias que estaba teniendo en ese momento la población mapuche. Entonces comienzan de a poquito estas investigaciones, y cuando, digamos, termina la dictadura y comienzan los gobiernos de la concertación, ahí ya se comienza ya básicamente a trabajar en cómo implementar un sistema de salud o cómo hacer que el usuario mapuche tenga una mejor dinámica con el médico. Entonces las primeras experiencias en salud fueron los amundungufes. Los amundungufes se suponía que eran los traductores, esa era la primera labor que ellos iban a tener, que iba a ser la labor de entrar al box y que el paciente hablara en mapudungún y el amundungufe traducía para que el médico tuviera total claridad de lo que le afectaba a la persona. Esto lamentablemente no funcionó mucho en ese modelo. Pero aún así se insistió, y hasta el día de hoy se insiste en eso, digamos, de que las personas puedan hablar en mapudungún si están en el box, y para eso está el facilitador intercultural, y es por ello que al facilitador intercultural se le pide que ojalá maneje algo de mapudungún. Eh, pero esto también hizo que el facilitador pasara a desarrollar temas más administrativos. En esta primera parte, estamos hablando que la primera oficina del Amuldungufe se creó por el 94, digamos, y se generó, digamos, con fondos extranjeros, o sea, la cooperación italiana. De hecho, este libro que les mostré está financiado, y parte de la investigación que después se sistematizó ahí fue por la cooperación italiana. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzaron a generarse estas pequeñas unidades que empezaron a funcionar en distintas partes. En la Araucanía ya en el 96 se crea lo que se llama el Programa Salud Mapuche, PROMAP, y que estaba bajo la tutela de Salud Rural, porque
siempre se ha pensado, o sea, si es mapuche, es rural. Entonces, siempre también se ha pensado mucho con esa lógica. Entonces, este programa, digamos, trabajó o se inició acá en Temuco con el consultorio Miraflores. Entonces, bueno, dentro del PROMAP, ahí estaba Yolanda Nahualcheo, estuvieron varios investigadores, Aldo Vidal, Mario Castro, mucha gente. Ibacache, el doctor Ibacache, creo que es uno de los invitados, o ya lo invitaron a uno de estos programas. Entonces, ellos comenzaron justamente a levantar información y ver la manera de poder justamente complementar las medicinas. O sea, ahí en ese trabajo surge esta idea y para ello también surgió esta idea de ir capacitando a los funcionarios de salud. Las primeras capacitaciones eran bastante frustrantes, a mí me tocó participar, digamos, en las primeras, y ¿por qué? Porque básicamente invitaban solamente a la gente al SOME, un par de TENS y más personal administrativo, incluso del aseo, o sea, era a ese nivel, digamos, y esto era como una resistencia que se tenía, digamos, por parte de los médicos, eran muy pocos digamos, las personas realmente enfermeras, por ejemplo, médicos, o de otra profesión médica que participaran. Pero si uno lo ve en perspectiva, hoy en día, por ejemplo, eso ya ha cambiado. O sea, hoy en día, por ejemplo, en la última capacitación que hicimos en Panguipulli este año, por ejemplo, participó gran número de profesionales, o sea, y desde asistentes sociales, psicólogos, enfermeras, o sea, hoy en día, por ejemplo, participa más gente digamos, a mí me tocaba, por ejemplo, estar en capacitaciones donde ya llega la directora del CEFAM, por ejemplo, o el director del CEFAM a participar de la jornada. Entonces, pero todo eso se fue construyendo, digamos, de a poco. En el 99, por ejemplo, comienza, o sea, por ejemplo, quiebra el hospital de Maquehue, que está administrado por los anglicanos, y ya, por ejemplo, ahí ya empezamos a entrar en tierra derecha, por ejemplo, digamos, con las experiencias de salud mapuche. Entonces, ahí, digamos, eso lo compra, digamos, Servicio de Salud Araucanía y lo administra, digamos, las comunidades nombran quienes van a dirigir y pasó algo muy inusual para esa época, que un dirigente mapuche administre, digamos, una unidad de salud. O sea, hasta ese momento ni siquiera los ingenieros comerciales administraban una unidad de salud. Todos los que administraban una unidad de salud eran médicos, hasta esa época. Hoy en día ya eso es diferente. Hoy en día tenemos ingenieros comerciales, tenemos distintos, digamos, directores en el tema de salud. Pero en ese momento era muy extraño. O sea, entonces, eh, y comienza ya en Maquehue, esto también empieza a, digamos, a desarrollarse a nivel país, o sea, aparece la experiencia Aymara, por ejemplo, empiezan a aparecer otras experiencias a nivel país a fines del 2000, y eso hace que se crea el PESPI, digamos, este programa, digamos, que está a nivel nacional. Entonces, el PESPI trata de relacionarse, levantar investigación, y uno de los trabajos más interesantes que desarrollaron fueron los levantamientos de estudios epidemiológicos. Hasta ese tiempo, la ficha, por ejemplo, no ingresaba el origen étnico de las personas. O sea, uno no sabía de qué se enfermaban los mapuches. O sea, cuál eran digamos, las enfermedades más prevalentes. O sea, no tenía idea de eso. Ya en el 2000, por ejemplo, se genera esa apertura. Michelle Bachelet, cuando es ministra en el gobierno de Lagos de Salud, ella le interesó mucho el tema de salud intercultural y ella, por ejemplo, apoyó la creación, digamos, por ejemplo, del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, por ejemplo. O sea, y de hecho, o sea, el hospital se inauguró cuando ella salió presidenta. Y ahí también se generaron, y esto también fue bien interesante, que estas gestiones fueron en base a procesos participativos.
Entonces ahí ya las experiencias, digamos, fueron todas con procesos participativos, algo que no ocurría mucho en la salud pública, o sea, la participación en salud pública era muy débil. Muy reducida. Eh, Muy reducida, exacto. O sea, de hecho, o sea, la única forma, por ejemplo, de justificar un hospital era en base a estadísticas que generaba el servicio, pero no en base a la participación, digamos, o la participación política era muy mínima. Sí, Entonces, ahí te hago un alcance, Sergio, un poco para aportar sí, con otros dos ejemplos que nosotros los conocimos en el transcurso del seminario que ocurrió en finales de agosto, porque estuvieron acá, bueno, el Centro de Salud pues, de Boroa Filulahuen, que exacto, también aparece en esa época del primer gobierno de Bachelet y a partir de una demanda de 35, 30 y tantas comunidades, comunidades indígenas en la zona de Boroa y que sí, actualmente sigue una siguen en función. experiencia de autogestión, ¿no es cierto? Administrando un centro de salud que podríamos igualar como a atención primaria, no es un hospital, pero sí Claro, se genera sí, una experiencia de salud intercultural ahí a cargo de comunidades mapuche. Y lo otro es bueno, lo más actual es el Hospital de Padre Las Casas, precisamente, claro, que la demanda por instalar un hospital en Padre Las Casas, a unos kilómetros del hospital base de Temuco, ¿no es cierto?, muy cercano, no estaba por dónde en la visión de las autoridades de salud ni de gobierno de esa época. Estamos hablando del año 2010, 2012, por ahí. exacto. Y a partir precisamente de una demanda territorial de las comunidades indígenas y organizaciones sociales chilenas de base, se plantea por una serie de estudios también y de elementos que requería la posibilidad de tener un hospital y hoy en día tiene un hospital muy, se podría decir en términos simples, grande y instalado ahí en Padre Las Casas bueno, con algunas situaciones que ocurren, pero lo tienen, lo demandaron ellos. Sí. Bueno, ahí también ocurren otras situaciones bien interesantes. Por ejemplo, en el caso Aymara, se empieza a investigar el parto Aymara y también va muy de la mano con la instalación, digamos, del parto vertical que después se instala en Villarrica, por ejemplo. Mm. Entonces, entonces ahí podemos decir que ha tributado, digamos, esta apertura que ha generado el proceso de salud intercultural a temas, digamos, en este caso más ginecológico, como el tema de, digamos, del parto vertical que está instalado ya en Villarrica, pero que no tiene que ver con el parto mapuche, pero se generaron esta apertura a partir, digamos, de la participación y también de buscar nuevas alternativas en salud. O sea, esto también dio pie, por ejemplo, el desarrollo de la salud intercultural dio pie también para que otros tipos de medicina también comenzaran a ser reconocidas. O sea, Mm. hoy en día ya tenemos un reconocimiento, por ejemplo, de otra digamos, sistemas médicos, digamos, alternativos, que eso, por ejemplo, en el 2000 no estaba. O sea, esto, digamos, comienza a desarrollarse después. Y aquí hubieron distintas experiencias de financiamiento, o sea, por un lado partieron con FONASA, después ya FONASA dejó eso, entonces por un lado, esto no era tan simple como llegar a instalarlo, sino que también dependía, digamos, cómo iba a ser el financiamiento. Entonces, durante el primer gobierno de Bachelet se diseñaron muchas estrategias y también dio un giro muy interesante el gobierno de Bachelet, que fue que al programa Orígenes, que en ese momento estaba, en su segunda fase se comenzó a sistematizar gran parte, digamos, de la experiencia en salud intercultural. Se empezó a sistematizar en el mundo pehuenche, en el mundo huilliche, en todas partes comienzan a sistematizarse las experiencias y eso también fue generando un cúmulo de conocimiento, también se van celebrando encuentros, se generan redes, entonces esto, digamos, comienza a tomar mucho más cuerpo, el PESPI comienza ya a tener más cuerpo, eh, ya la experiencia se va multiplicando y cada experiencia es súper distinta a otra. De hecho, Bachelet dentro de su gobierno también plantea, digamos, que todos los hospitales que se generen en ese periodo tuvieran esta característica intercultural.
y eso pasa con el hospital de Cañete, por ejemplo, el hospital de Puerto Saavedra, acá en la Araucanía. Entonces hay una apertura, y esa apertura, digamos, también va generando una dinámica al interior, digamos, del ministerio, pero también se genera un tema de burocratización, y también un tema que para las comunidades mapuche igual fue un poco complicado, el tema de la monetarización de las MASHI, por ejemplo, o de los especialistas en salud. Entonces, y esto fue digamos, un efecto adverso en algunos momentos. ¿Por qué? Porque las MASHI, al tener un sueldo, y en muchos casos se les consideró el sueldo, digamos, de un especialista en salud, eh, en muchos casos en sus comunidades eso generó digamos, un desequilibrio en términos sociales, en términos socioeconómicos. Entonces, eso, por ejemplo, en algunas comunidades se tensionó, por ejemplo, eso fue un efecto, digamos, adverso, o sea, que no se pensó que eso podía ocurrir. Eh, por otro lado, gratamente, también las estadísticas comenzaron a mostrar que gran parte de las personas que se empezaban a atender no solamente eran mapuches, sino que también había un gran porcentaje de chilenos que se podían atender con el sistema, bajo el sistema de salud indígena, ya sea el sistema de salud mapuche o de otros pueblos. También se fueron agregando otros pueblos, o sea, Rapa Nui, o sea, van agregándose más pueblos, o sea, esto ya durante el 2010 ya empieza a crecer mucho más. Entonces, ya los encuentros, por ejemplo, son experiencias sumamente, por decirlo así, son sumamente llenas de conocimiento y experiencias que se van generando entre una y otra. Por ejemplo, también se generaron experiencias con huertos medicinales, por ejemplo, y que también eso era muy importante porque también eso ayudaba a que las personas también tuvieran un control sobre cómo prevenir enfermedades. Entonces, con el tema de las plantas se fue también, eh, paralelamente, las personas también iban tomando conciencia, digamos, para su autocuidado. Entonces, la salud intercultural ha tenido una serie de impactos que muchas veces la gente no lo ve así a simple vista, pero en el impacto que ha tenido a nivel local y a nivel nacional ha sido bastante grande. Hoy en día que, por ejemplo, gracias a la salud intercultural, por ejemplo, se reconozcan otros sistemas de medicina, es una gran, digamos, es un gran impacto en el sentido de que se ha terminado normando, se ha terminado, digamos, reconociendo, y también las personas ya no dependen exclusivamente de un sistema de medicina, sino que ya hay la apertura e incluso de complementar los sistemas de medicina. Entonces, obviamente que todavía queda mucho por hacer porque eh, esto también depende de los estudios, de las investigaciones. O sea, aquí todavía falta más trabajo entre universidades, por ejemplo, y centros de salud, elaboración, por ejemplo, de conocimiento mucho más sistematizado, que permita tomar más decisiones en términos de salud pública, por ejemplo. Pero en el tema, por ejemplo, que uno ve en el impacto del día a día, por ejemplo, a donde se han instalado, por ejemplo, especialistas en salud mapuche, un gran porcentaje que asiste son chilenos. O sea, Sergio, para ir redondeando, vamos a agradecer este primer abanico, este momento de hacer una perspectiva, poner en orden, mirar hacia atrás un poco para poder entender lo que ahora estamos viendo que está ocurriendo. Así que, Sergio, ¿nos podrías contar un poco el importante rol participativo que seguramente en cada territorio tiene su especificidad, pero esta figura de gobernanza que se llama mesas de salud interculturales, que como decíamos en la introducción, en el caso de Panguipulli hay 4 mesas funcionando, lo cual es bastante una cifra alta comparado con otras realidades territoriales, así que cuéntanos un poco, Sergio, explícanos cuál ves tú que son las brechas en la implementación y a la vez como las cosas las que han sido más fuertes o las cosas que han dinamizado. Algo ya veníamos conversando, pero si quisieras redondear unos minutos que quedan en este segundo segmento. bueno, para mí es grato escuchar que Panguipulli hoy día tenga 4 mesas. O sea, Cuatro. para mí es sumamente grato, o sea, porque yo cuando trabajé en Panguipulli, en la investigación sobre el parto mapuche y, digamos, y la posibilidad de crear o sea, de un proyecto de una
casa de acogida para la madre mapuche, había una sola mesa. Entonces, Eso y fue bueno, por el ya 2007, 2008. 2007, sí, sí. Y ya la mesa llevaba 7 años y eso fue parte, digamos, de un proyecto, digamos, participativo. O sea, la mesa, en conjunto con el Servicio de Salud, eligieron a los investigadores. También con ellos se conversó el proceso de investigación. O sea, fue un trabajo muy, muy participativo. Se desarrollaron varias cosas, entre ellos capacitaciones, acercamientos con las comunidades. De hecho, en la capacitación, por ejemplo, los expositores fueron personas de la comunidad mapuche, o sea, no fueron no fuimos nosotros los profesionales, sino se generó eso, se trabajó, por ejemplo, el tema de la medicina ayurveda, digamos, una comparación, en un momento me acuerdo con un peñi que era la Huantuchefe, y se vieron muchas cosas prácticas, entonces fue súper interesante, pero yo creo que ahí Rodrigo puede profundizar más, así que... Mm. eh, pero, claro, las mesas se fueron construyendo y las mesas fueron un modelo, digamos, de participación que, por ejemplo, en salud nosotros no podemos hablar de modelo de salud intercultural. No existe un modelo. ¿Por qué? Porque como se ha generado, ¿no?, la mayoría de la experiencia de abajo, cada mesa tiene su propia dinámica, tiene su propia forma de interactuar. En algunos hay más profesionales, en otras hay más personas de la comunidad mapuche, en otros es mixto, en otros hay profesionales mapuches, por ejemplo, de la salud occidental, y profesionales no mapuches con las comunidades mapuche o comunidades indígenas. Entonces, esto ha sido muy enriquecedor porque se han generado, incluso doctores que practican otro tipo de medicina. O sea, acá tuvimos a Franco, que por ejemplo practica la medicina ayurveda, por ejemplo. O sea, en otras partes también se da esa dinámica. Entonces, cada mesa, digamos, es un mundo propio y por lo tanto va a ir definiendo, digamos, como su estructura, digamos, de trabajo. Y eso ha sido súper gratificante y eso se ve, por ejemplo, en la red de salud intercultural, que es una red a nivel nacional. O sea, cuando se participa, ahí participan, digamos, experiencias de todas partes. Algunas son solamente mesas territoriales, pero en otras ya son experiencias de salud y llegan distintos tipos de experiencias de salud. Entonces eso retroalimenta bastante. Entonces, creo que eso, yo creo que ese impacto es lo que más ha favorecido y también ha favorecido la disposición de los funcionarios de la salud. O sea, hoy en día los funcionarios de la salud están mucho más abiertos y eso, digamos, se pudo ver en la última capacitación que realizamos en Panguipulli. Sí, sí, yo solamente plantear un par de conceptos, ya quedan pocos minutos para terminar el programa. Eh, bueno, las mesas, claro, efectivamente son 4 actualmente. Ya María José nos planteaba la localización, la con el TUBE, ¿no es cierto? Con la posta de salud que hay ahí, salud rural, el SECOF de Viquiñe. Y claro, Coñaripe actualmente está viendo un proceso de reestructuración de su mesa en conjunto con las comunidades, fundamentalmente del sector de Pocura, que tienen un alto grado de organización y que están desarrollando también, como decía, una reestructuración de esa mesa con un proyecto bien interesante que tiene que ver con un posicionamiento en la estructura donde funciona la estación médico-rural, que es dependiente de lo que es el arzobispado de la Araucanía en ese entonces. Eso con apoyo del municipio. Y claro, la mesa más antigua que viene siendo la del CEFAM de Panguipulli. Las mesas de salud, claro, vienen a entregar en esta política pública que es el PESPI, ¿no es cierto? Que el programa especial, que ya no tiene ese nombre, pero el Programa de Salud de Pueblos Indígenas, que es un programa nacional, funcionan a partir de estos espacios de participación, que son las mesas. Y bueno, han, precisamente como lo planteaba Sergio, han posibilitado que el diálogo intercultural entre el sistema de salud occidental, que representan, ¿no es cierto?, en este caso la atención primaria de salud, o algún hospital en una parte del Gualmapu, ¿no es cierto?, eh, con el sistema de salud mapuche. El sistema de salud mapuche que no nace a partir de este programa, sino que es un sistema que tiene
12.000, 13.000 años de desarrollo en esta zona, digamos, en estos territorios. Entonces, que ha estado siempre presente a partir del nacimiento de la República de Chile y la construcción del Estado Nacional. Entonces, lo que viene a hacer las mesas es propiciar ese diálogo que antes, si bien existía, pero existía no como una política pública. Entonces, claro, existen estas mesas, hay participación de agentes tradicionales, de dirigentes de comunidades, se establecen ciertas líneas de trabajo, se hacen talleres, por ejemplo, tanto en el espacio intercultural que hay acá en el CEFAM, en lo que respecta al CEFAM de Panguipulli, como también talleres en las postas rurales, en las escuelas rurales también existe una vinculación territorial entre los programas y las acciones que hace la Mesa de Salud Intercultural y los equipos de educación, por ejemplo, de algunas escuelas. Y así se van sumando actividades que van entregando ciertos elementos que facilitan y ponen en la mesa, digamos, el diálogo entre estos dos sistemas de salud. Hay mucho que avanzar porque esto requiere de dedicación, requiere de tiempo, requiere de recursos que muchas veces no están. Y requiere fundamentalmente de mayor participación de los territorios. Hoy en día estamos trabajando en este grupo que se ha formado en conjunto con las mesas de la comuna para conversar acerca de cómo queremos que se desarrolle las relaciones de los sistemas médico occidental con el sistema médico mapuche en lo que va a ser el proyecto de un nuevo hospital, ¿no es cierto?, que se está trabajando a nivel del servicio de salud. Bueno, precisamente queremos que eso se desarrolle porque, como decía Sergio, no existe un modelo que se copie de un lugar a otro, sino que se tienen que generar propuestas de trabajo para enriquecer este diálogo en base al respeto, en base a una relación armoniosa, ¿no es cierto?, entre los sistemas insisto, de respeto mutuo, y que posibilite estas propuestas un trabajo en ese sentido. Y eso es lo que se está planteando, tanto en las mesas como también este grupo que está llevando adelante este proceso y que aparece el hito del seminario que se desarrolló el 26-27 de agosto de este año, hace un mes y algo, donde se dieron cita las distintas experiencias de hospitales interculturales con sus distintos trayectos, ¿no es cierto?, en esta perspectiva de proponer desde lo territorial, con sus aciertos y también con sus muchos desaciertos, un proceso de aprendizaje para que nosotros lo tomemos y veamos qué es lo que ocurre y qué es lo que ocurrirá en ese hospital respecto de la salud intercultural en Panguipulli. Genial, Rodrigo, muy buen contexto. Bueno, con esto vamos cerrando las palabras finales para despedirse, contarles que tanto el seminario que hace referencia al doctor Rodrigo Manzano como estas instancias comunicativas que son estos programas radiales se pueden desarrollar gracias a las subvenciones que otorga el gobierno regional de la región de Los Ríos. Se postuló ese financiamiento desde la Mesa de Salud de Panguipulli para poder profundizar, acelerar, dinamizar este trabajo que se viene haciendo de manera, como decíamos, voluntaria y autogestionada para poder comprender cuáles serían los elementos, rescatar los elementos de otras experiencias, pero a la vez cuáles son los elementos propios de este territorio para levantar una instancia institucional y comunitaria de salud intercultural para el territorio Panguipulli. Así que, Sergio, los últimos minutos para despedirte, los buenos augurios al proceso también, necesario. Sí. Bueno, aquí hay un trabajo sistemático de la mesa, son 22 años de trabajo, digamos, donde han pasado distintas gente. Bueno, hay muchos que ya no están, como Pedro Cardán, que es un gran amigo. Bueno, Pero, Pedro está, o sea, ya no está, quizás está ahí en la retaguardia, se podría decir. está en la retaguardia, pero Le bueno, mandamos un saludo a Pedro Cardán, que puede estar claro, Pedro, cuando yo lo conocí estaba en la vanguardia, el hombre. Así que no, mucha gente que conocía ya, la señora Elena Catripán, mandarle mi saludo a ellos, que don Sergio, o sea, disculpen, mucha gente que uno conoció allá y digamos,
uno puede felicitar a esta mesa, digamos, este trabajo, digamos, Panguipulli, que, como les decía, lleva 22 años, o sea, no es menor, o sea, un trabajo de bastante tiempo, y que también ha tenido coordinación incluso con el hospital, digamos, de Panguipulli. O sea, tampoco ha sido un trabajo en solitario, ha sido siempre un trabajo en términos de red, de participación política con el Parlamento de Coscoz, con otras comunidades. Entonces, felicitarlo y desearle los mejores, digamos, de, los mejores deseos, digamos, y que ojalá este hospital intercultural pueda salir, digamos, con una gran participación y confianza, digamos, en que ambas medicinas se pueden complementar y que eso mejora, digamos, y va en directo beneficio, digamos, de la salud, digamos, de la zona de Panguipulli. Así que eso, muchas gracias por la atención. Rodrigo, ¿algo más que agregar? Sino para ir cerrando. No, no, me hizo recordar nomás, Sergio, a varios integrantes históricos de la mesa y bueno, uno de los integrantes que ya no está nos dejó hace algún tiempo, no sé si más de un año, don Juan Raín, que tuvo Don Juan un Ray. accidente y que, bueno, ya no está con nosotros. Y bueno, también a su familia, si está escuchando, también él fue un socio fundador de la mesa de Panguipulli, así que le mandamos un saludo a su familia también. Y a todos quienes también se hacen parte de este proceso que ya lleva, como bien decía Sergio, 22 años. Y nada, estaremos en otros programas las próximas semanas que vienen. Y gracias María José también por estos minutos que le das a este proyecto. Claro, eso, si les gustó los contenidos, los diálogos que estamos levantando, dinamizando, van a haber otras emisiones, nos pueden escuchar a través de Radio Acústica, pero también a través de plataformas de podcaster y en el canal de YouTube que estamos creando para visibilizar y también para ampliar la discusión sobre estas temáticas. Así que agradecidos, nos encontramos en otra oportunidad con otro invitado o invitada para ir aterrizando, dinamizando y dialogando con nuestros conceptos que vivimos en el día a día, pero a veces no ponemos en perspectiva. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.